Estamos de vuelta en Visión STEAM PI, hoy con un programa súper especial que tiene que ver con la discapacidad y la inclusión en tiempos de pandemia. Antes de ir con el señor ministro a quien hacíamos la pregunta en relación a las herramientas a distancia que se están utilizando, queremos dar la bienvenida a la otra intérprete que se está sumando. Ella es Daisy Balbuena, intérprete de lenguas y señas. Entonces, señor ministro, si quisiera usted agregar en relación a la oportunidad o cómo se está encarando a todas estas herramientas a distancia para los diferentes sectores. Realmente ya agradezco tu pregunta porque las herramientas tecnológicas, fíjense, tienen la posibilidad de ser accesibles. La utilización de esas herramientas por parte del sistema, y cuando yo hablo de sistema, hablo de carteras de Estado, de entidades, de medios de comunicación y todo, es ahí donde nosotros como Senadi siempre estamos incidiendo, ¿verdad? Este es un ejemplo claro y yo agradezco realmente desde un enfoque de derecho, porque acá estamos permitiendo, por ejemplo, la accesibilidad de las personas con discapacidad auditiva y la herramienta ya está preparada, que significa ponerle en un cuadro a la intérprete. Y así, por ese lado de las herramientas. Lo que sí quiero mencionar, algo importante. Nosotros estamos trabajando desde la Senadis con un proyecto de la cooperación española, donde había una posibilidad de que tendríamos una consultoría y asesoría, inclusive iban a terminar diseñándonos cómo hacer una plataforma o plataformas de la Senadi y las herramientas que tiene Senadi en formato accesible. Llegó la pandemia, llegó el momento, entonces nosotros hemos optado y hemos conversado con la cooperación, dijimos, no nos den a nosotros la cooperación técnica, sino que vamos a dirigir a MITICS, que es el Ministerio de Tecnología, como para que MITICS, como ente rector de comunicación, de plataforma y todo, pueda tener capacidad instalada para que realmente todas las plataformas del Estado puedan tener un formato accesible. Cuando hablamos de un formato accesible, estamos hablando de, básicamente, primero, que abarque la diversidad. Cuando tenemos una intérprete de lengua de señas, estamos abarcando un elemento de la diversidad, un aspecto de la diversidad, que es la persona con discapacidad auditiva. Pero fíjense que cuántas de nuestras plataformas, inclusive de que tenemos en casa, nuestras herramientas, están accesibles a una persona con discapacidad visual, por ejemplo, ¿verdad? Entonces eso también es un poco todo, por eso yo decía cuando nosotros estábamos hablando de los flyers de comunicación y todo, que tendríamos que tener un equipo de edición, que tiene que tener subtitulado, que tiene que tener la voz en off, que tiene que tener el texto como para que permita agrandar a una persona que necesita tener que tiene baja visión, pero necesita agrandar, parar, pausar. O sea, hay muchos criterios de comunicación accesible que si vos me decís estábamos preparados, no estábamos preparados, ¿verdad? Entonces eso como que empujó e impulsó este COVID-19 porque nadie tiene que quedar afuera. Me encanta porque hay dos lemas de la convención: nada para nosotros sin nosotros y que nadie quede fuera. Definitivamente cuando estamos hablando de este tipo de cosas es tratar de desde un diseño universal pensar que nadie tiene que quedar afuera. Tenemos la posibilidad, tenemos la oportunidad, teníamos las herramientas, sí, y esto es un ejemplo, este programa es un ejemplo, lo activamos, ¿verdad? Y hay el otro elemento que es actitudinal, ¿verdad? Que es la voluntad, ¿verdad? Yo ahora, para no olvidarme, agradezco a la producción y a este programa la oportunidad que nos dieron de accionar desde un enfoque de accesibilidad, ver que se puede, accionamos y damos esa oportunidad. Es lo que yo puedo decir, ¿verdad? Entonces, esa consultoría redirigida, no importa el monto, pero que realmente nosotros queremos que en un mes, máximo en 2 meses, ya esté la capacidad instalada en MITIC como para decir, bueno, señores, vamos a ir haciendo, porque como yo dije, el COVID para superar va a tardarse todavía, entonces vamos a tener que ir aceleradamente avanzando en algunos proyectos. Qué buena definición nos dio justamente nuestro ministro con respecto a eso. La metodología STEAM justamente es una metodología ágil de aprendizaje y me quedé un poco con la licenciada Celeste y también con algo que mencionó Teo, que hablaba justamente desde el punto de vista, hablaron desde el punto de vista que estamos aprovechando, dice, para el tema de poder llegar con algunos webinars en el tema educativo.
Y me quiero centrar un poco en eso, justamente, Teo, con respecto a lo que estaba diciendo el ministro de la oportunidad. ¿Cómo vos ves desde ese punto de vista, desde la institución en la que representás, desde la realidad que hoy estamos viviendo? ¿Lo vemos como algo que está acelerando procesos o cómo vos lo ves? Claro, sin lugar a duda, hay que reconocer que la tecnología es un limitante para muchas personas, pero sin embargo también es una oportunidad para muchísimas otras personas. Cuando hablamos de teletrabajo, por ejemplo, es una gran oportunidad para aquella persona que tiene dificultades para llegar a un lugar de trabajo por la falta de accesibilidad de la ciudad, por la falta de accesibilidad en el transporte público. Una persona con una discapacidad visual, una persona ciega, puede manejar sin ningún inconveniente una computadora si es que tiene instalado en su computadora un software que le permite, este software le lee absolutamente todo lo que está del contenido de la computadora, entonces esta persona puede hacer uso de la computadora sin ningún tipo de inconvenientes. Imagínense lo que es una educación educativa para una persona con una discapacidad auditiva, cuando la facilidad de poner un intérprete en lengua de señas en una difusión masiva de un material educativo hace que realmente pueda llegar realmente a la persona sorda esa información. O los textos mucho más amenos, con mucho más diseño, mucho más creativos, que puedan ser de una interpretación mucho más fácil para una persona con una discapacidad intelectual. Entonces, finalmente podemos ver esta pandemia como un problema, o también como un nuevo, como nos dimos cuenta que la tecnología puede realmente acercarnos mucho más. Es cierto, estamos aislados probablemente muchos, pero sin embargo mucho más cerca estamos otros, porque esa exclusión que se da en el día a día se ve limitada o se ve disminuida con estas posibilidades que la tecnología nos proporciona. Entonces yo creo que hay que invertir mucho más en tecnología. Evidentemente tiene que llegar a toda la población, pero creo que es una oportunidad fantástica, y esta pandemia nos demuestra que es el camino de una inclusión quizás diferente, pero una inclusión que es mucho más efectiva en muchos casos para poder lograr los planes que tenemos. Y yo quiero complementar con la frase del ministro, que nadie quede fuera, y lo que decías, Teo, de que las herramientas tecnológicas son una oportunidad también para diferentes áreas, ¿verdad? Quizás hay que desarrollarlas más, ir adecuándolas más, pero creo que me parece muy interesante que este tiempo es un momento de que podamos eso, ¿verdad? Acelerar los procesos y que podamos afianzar y poder readecuar todo, porque nosotros con Lidia somos del área de tecnología y sabemos que hay un montón de soluciones para diferentes temas, que simplemente hay que ir desarrollándolo y por supuesto pasar los procesos para poder implementar y bajar, que es el otro gran desafío. No se trata solamente de tener la solución, sino que también que eso pueda permear y bajar tiene todo un proceso. Licenciada Celeste, quería también saber en relación a DENIDE como centro educativo, pero también entendemos que se ofrecen servicios en cuanto a lo que tiene que ver formación qué sé yo, temas de costura, de otros oficios para niños un poco más grandes. ¿Cómo puede hacer hoy un ciudadano que quiere acceder a ese tipo de cursos? Sabemos que ahora está cesado, pero ¿cómo se podría hacer para poder acceder a eso? Bueno, sí, te explico, pero antes quería nomás aportar a lo que dijo Teo y al cierre que vos hiciste. Yo creo que increíblemente este tema del COVID vino a ser como un disparador de muchas cuestiones que evidentemente necesitábamos, probablemente no solo en nuestro país, que creíamos que era imposible hacer, y ahora resulta que nos damos cuenta que sí es posible y que todos podemos llegar a eso, ¿verdad? Entonces, como tenemos que ver acciones positivas, yo creo que esta experiencia de los 70 y tantos días de confinamiento
han hecho que la tecnología ha hecho que ese confinamiento realmente no fuera tan confinamiento, ¿verdad? O sea que yo le veo como algo muy positivo. Y lo del DENIDE, sí, nosotros tenemos un centro de jóvenes y adultos. Ahí, Perdón. Fue muy acertada el comentario justamente que dijo, pero se nos terminó este bloque, entonces esta pregunta me gustaría trasladarla para el siguiente bloque, considerando que justamente ahí es en donde queremos resaltar todo lo que están teniendo hoy y qué están teniendo como servicios, porque usted habló de la parte de capacitación que estaba teniendo. Así es que vamos al corte, volvemos en un momentito, no te vayas, está súper interesante, estamos aprendiendo mucho. Maymata pisate tanguara, yayepita sopaiteke no yoikere hayahape yoko komba asijera ba coronavirus, yayepohei kwa yayepohei memeja yayepohei ponakena hajamore, ko teña cena moñanderoga wi hayayebuye, tecotemen yayepohei jecopete, upei sañanemo marandu Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, oyepita soma y yiquere, entidad binacional yaceneta. Estamos de vuelta en este cuarto bloque, en este interesante tema que yo sé que te tiene ahí súper expectante, todo lo que tenga que ver con discapacidad e inclusión en tiempos de pandemia. Estamos acá en un conversatorio súper interesante en todo lo que tenga que ver también con la penetración de la tecnología en toda esta cuestión de pandemia e inclusión. Queremos saber, dejamos la pregunta picando en el bloque anterior, en lo que DENIDE también está llevando adelante el otro frente, que es la formación de todo lo que tenga que ver con otras habilidades, licenciada Celeste. Sí, bueno, nosotros tenemos un centro de jóvenes y adultos donde asisten 66 personas con discapacidad intelectual y psicosocial. El Centro de Jóvenes y Adultos trabaja en la modalidad de talleres. Tenemos varios talleres. Por ejemplo, está el taller de informática, de deportes, teatro, expresión corporal, música, cocina, carpintería, producción, un programa de inclusión laboral, de pasantías laborales en diferentes empresas. También hacemos el acompañamiento de varias personas que ya están incluidas laboralmente y además tenemos como 10 jóvenes incluidos en instituciones regulares haciendo el sistema PRODEPA, ¿verdad? Que es alfabetización de adultos. Entonces, desde el DENIDE lo que hacemos es un acompañamiento para evitar el fracaso, digamos, en esa inclusión académica, ¿verdad? Realmente puedo decir con orgullo que tenemos logros muy importantes. El año pasado ha terminado el colegio secundario uno de nuestros usuarios y este año está cursando o iba a cursar psicología, ¿verdad? Lastimosamente pero todo ese proceso de acompañamiento, asistencia, apoyo, se hace desde el DENIDE, ¿verdad? También trabajamos con 26 escuelas regulares, haciendo inclusión con niños que muchos de ellos asisten al DENIDE a la mañana para el tema de apoyo escolar y a la tarde asisten a escuelas regulares. También tenemos un programa de alfabetización de adultos que es una alianza con la organización Fe y Alegría, que justamente son expertos y especialistas en educación a distancia. Y se trabaja justamente con ellos, trabajan con ese sistema hace años y esa alianza está hecha con el DENIDE hace 4 años
y solamente una vez a la semana asisten los usuarios de ese programa para un sistema tutorial, ¿verdad? De control, verificación, entrega y renovación de materiales, etc. A ese programa asisten 16 personas que son familiares de nuestros usuarios directos, ¿verdad? Como tenemos el caso de una abuela de 80 años que pudo terminar la primaria gracias a ese programa Con Fe y Alegría, ¿verdad? Cuando hablamos de inclusión, no hablamos luego solamente de una inclusión de personas con discapacidad, sino que hay muchos factores que llevan a la exclusión. Así que nosotros realmente decimos que trabajamos a partir de la potencialidad de las personas. Más que con la discapacidad, trabajamos con el potencial de lo que pueden hacer, ¿verdad? Y bueno, entonces tratamos de que nuestros programas sean totalmente integrales para poder desarrollar una vida activa, una vida ciudadana, una vida participativa, donde las personas puedan decidir sobre sí mismas, sobre lo que quieren, sobre sus sueños, sus proyectos, que las familias puedan llevar adelante una vida inclusiva, porque realmente cuando en una familia hay una persona con discapacidad, toda la familia se ve involucrada en esa situación de una u otra manera, ¿verdad? Entonces se debe trabajar con todo el entorno, que es lo que corresponde, ¿verdad? Además del entorno de la comunidad y, como digo, de la ciudadanía, ¿verdad? Tal, o sea, esa inclusión ya lo hacen desde los familiares de sus usuarios. Qué interesante, y a mí lo que sea educación me apasiona, y justamente esta oportunidad que ya lo hablamos en los bloques anteriores. Teo, ¿me podrías hablar desde la política pública con respecto a esta inclusión? Y hablamos de educación a distancia, yendo un poco a la educación a distancia, que también decimos, la tecnología es muy importante, pero desde la política pública y con tu experiencia, con tu expertise en todo lo que sea de política pública, ¿cómo lo ves vos en el tema de educación a distancia? El e-learning, como muchos lo llaman, el teletrabajo. ¿Cómo lo ves para poder aplicarlo? Es un desafío enorme, un enorme desafío para todos y mucho más para el sector de la discapacidad. También hay que entender que, bueno, obviamente la tecnología no todos tienen acceso y la discapacidad y la pobreza también están bastante relacionadas, y eso se debe a las pocas oportunidades que tienen ya las personas con discapacidad e inclusive los familiares. A veces, una madre tiene que dejar de trabajar fuera de la casa para quedarse al cuidado de ese niño con discapacidad. Entonces, obviamente, la condición socioeconómica de la familia también se ve afectada, ¿verdad? Entonces, es un verdadero desafío, pero como comentaba anteriormente, también creo que si hay una inversión real en tecnología y si la tecnología llega realmente a todos los niños con discapacidad podrían beneficiarse con plataformas accesibles que hoy la tecnología ofrece. Simplemente es una cuestión también de generar esa oportunidad, y bueno, quizás el ministro pueda complementar lo que yo estoy diciendo. Tal cual, Teo, justamente una de las consultas que teníamos para el señor ministro Martínez era cuál era la política pública más prioritaria o más inmediata, ministro, que hoy el Paraguay deba quizás darle la fuerza necesaria para que ya se concrete, porque de por ahí ya está, como dijimos, este tiempo de COVID está acelerando. ¿O qué debemos iniciar, ministro, de forma prioritaria hoy? No, el desafío, sí, vos me apurás como política pública, tanto en salud y educación, como que son los dos pilares de una política pública del Estado, tiene que ser realmente que podamos activar los mecanismos de inclusión tanto en salud como en educación.
Y como decía, yo subrayo lo que dijo Celeste, es que tenemos que ir viendo qué acciones concretas que se dispararon tienen que sostenerse en el tiempo. O sea, ese es el máximo desafío. Porque ahora se dispararon muchas cosas. Lo que es importante es que se tiene que sostener en el tiempo. Y es ahí donde yo creo que ese desafío se tiene que convertir en lo que ustedes estaban diciendo, en una oportunidad. Yo por eso decía, inclusive cuando hablamos de educación inclusiva, no se olviden que la ley de educación inclusiva en Paraguay es abarcante, como dice Celeste. Habla de afrodescendientes, habla de migrantes, habla de todos los que están, de toda la población vulnerable. Y una población más dentro de la política de educación inclusiva es el tema de discapacidad, o sea, el sector de discapacidad. Entonces, yo creo que por esa línea tenemos que ir trabajando esa política pública, ¿verdad? Y cuando hablamos de política pública es el sistema ya ordenado normativas, ¿verdad? Funcionando y con sostenibilidad. O sea, cuando hablamos de sostenibilidad es recursos, ¿verdad? No ahora para prestar o sacar o ver de dónde, sino que la sostenibilidad en el tiempo. Ahí donde podemos hablar, bueno, se estableció una política pública en el sector o con la población vulnerable para que realmente podamos hablar de una sociedad más inclusiva, ¿verdad? Totalmente. Esa política pública que estaba mencionando el ministro es justamente lo que es muy necesario, porque también es cierto que del otro lado, desde el ente rector de educación, de salud, ahí en el caso de educación, el tema de mismo hoy en la universidad son semipresenciales, que había hablado la licenciada Celeste, el tema de semipresenciabilidad y también el tema de que se tiene que hacer la presencia para tomar los exámenes. Eso está dentro de una ley de educación que no está teniendo en cuenta ciertos parámetros que hoy vemos necesarios. Así es que de que tenemos que reglamentar para tener sostenibilidad, vamos a tener que hacerlo porque esta pandemia lo obligó. Nos vamos a un corte entonces, resumiendo sobre lo que es necesario ajustar algunas cosas en nuestras políticas públicas que ya existen, pero debemos ajustarlas. Así es que no te muevas, volvemos en un minutito, volvemos para seguir hablando de todo esto en nuestro último bloque y cerrando un poco, pero sí comprometerle ya a nuestros invitados que tenemos que seguir más con este tema. Así es que no te muevas.